En el año 1912, entre los estantes polvorientos de una colección olvidada, un coleccionista tropezó con un objeto que cambiaría su vida, y que hasta hoy sigue desafiando toda lógica, un manuscrito sin fecha, sin título, sin autor, y escrito en un idioma que nadie en la historia ha podido comprender. Más de 240 páginas cubiertas de símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido, ilustraciones imposibles de catalogar, y ni una sola palabra ha podido ser descifrada. Estamos ante uno de los mayores misterios del último siglo. Un libro que ha obsesionado a criptógrafos, lingüistas, historiadores y agencias de inteligencia. Sí, incluso la CIA y la NSA se involucraron en su análisis en los años 70. Harvard, Cambridge, Oxford, todas han escaneado, clasificado y estudiado este texto en profundidad. Y, sin embargo, continúa siendo una puerta cerrada. Miles de investigadores lo han intentado. Hay foros, blogs y comunidades enteras dedicadas exclusivamente a este libro maldito. Se han propuesto más de 80 teorías sobre su origen, pero ni una sola respuesta definitiva. Y lo más perturbador de todo esto, es que el texto parece tener sentido. Las palabras siguen patrones, se repiten, se agrupan con una lógica interna que imita un idioma real. Se comporta como si tuviera gramática, sintaxis, estructura. Pero toda esa coherencia nos lleva a nada. Ninguna traducción, ningún significado comprensible. Cuando lo ves cerrado, parece un libro antiguo más, encuadernación en cuero, apariencia sobria. Pero al abrirlo, el asombro comienza. Las páginas no son de papel, sino de un pergamino grueso, como los usados hace siglos. Algunas se despliegan como mapas. La tinta, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo legible. No hay tachones. No hay correcciones. Todo está trazado con una precisión inquietante, como si quien lo escribió supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si hubiera seguido un plan meticuloso. El manuscrito contiene más de 240 páginas, aunque se sospecha que faltan al menos 20, y no tiene relación directa con ningún sistema de escritura conocido, ni latín, ni griego, ni árabe, ni ninguna lengua extinta. Algunos símbolos se asemejan a letras cursivas, otros a números, y muchos no recuerdan a nada que hayamos visto antes. ¿Es un idioma perdido? ¿Una lengua inventada? ¿O un elaborado engaño? Junto al texto, aparecen extraños dibujos. Plantas que no existen en ningún catálogo botánico, diagramas que podrían ser constelaciones, o no. Mujeres desnudas bañándose en líquidos misteriosos, tubos conectados entre sí como si se tratara de una maquinaria alquímica. Todo parece tener un propósito. Pero ninguno está claro. En 1912, el librero polaco Wilfrid Voynich descubrió el libro en Italia, entre una colección de textos jesuitas. Nada parecía inusual, hasta que lo abrió. Desde ese instante, se obsesionó. Creía haber encontrado un manuscrito secreto, quizás incluso prohibido. Dedicó el resto de su vida a intentar descifrarlo, sin éxito alguno. Hoy, el libro se encuentra en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Está almacenado bajo condiciones controladas, raramente expuesto al público. Pero existe una versión digital completa, disponible para los curiosos que quieran perderse en sus páginas. Durante siglos, no tuvo nombre. Hoy lo conocemos como el manuscrito Voynich, en honor a Wilfrid. Su nombre oficial es Beinecke MS 408. Todo en él parece deliberado, calculado, preciso, y, sin embargo, nadie ha logrado entenderlo. Por más de 100 años, expertos han intentado responder la misma pregunta: ¿quién escribió esto, y por qué? La primera pista emergió gracias al propio Voynich. Al examinar cuidadosamente una de las primeras páginas, descubrió una firma casi borrada: Jacobus Sinapius. Jacobus fue médico y alquimista, destilador en la corte del emperador Rodolfo II. Experto en hierbas, elixires y botánica. Algunos pensaron que él podría haber sido el autor. Pero la teoría se desmoronó pronto. Lo más probable es que el manuscrito solo pasara por sus manos, como parte de la biblioteca imperial. La segunda pista llegó en forma de carta. Una carta real, fechada en 1665, escrita por Johannes Marcus Marci, profesor de la Universidad de Praga. Dirigida al gran erudito Athanasius Kircher, famoso por su intento de descifrar jeroglíficos egipcios, la carta decía lo siguiente: Me atrevo a molestar vuestra eminencia con un enigma que ha desafiado a muchos sabios. Un libro, que según se dice, perteneció al emperador Rodolfo II, quien pagó 600 ducados de oro por él,
convencido de que contenía secretos alquímicos. Pero su idioma es incomprensible. Ni en la universidad más docta hemos podido descifrar una sola palabra. Marcy creía que el autor del manuscrito podía haber sido Roger Bacon, filósofo y científico del siglo XIII, conocido por su conocimiento en alquimia, astronomía y lenguas ocultas. Pero esa, como tantas otras teorías, sigue sin confirmarse. Roger Bacon. Filósofo, científico y clérigo del siglo XIII. Un visionario inglés, adelantado a su época por siglos. Estudió óptica, física, matemáticas, y se convirtió en uno de los primeros europeos en experimentar con lupas y lentes de aumento. Y es precisamente eso lo que hace tan intrigante la teoría de que él podría ser el autor del manuscrito Voynich. Porque si Bacon fue realmente su creador, entonces algunas páginas cobran un nuevo significado. Muchas de las ilustraciones del manuscrito parecen representar formas microscópicas, estructuras celulares, organismos diminutos, detalles que, en teoría, solo serían visibles con tecnología inventada siglos después. El problema es precisamente ese. El primer microscopio no aparecería hasta el siglo XVII, unos 400 años después de la muerte de Bacon. Entonces, ¿cómo es posible? Algunos han mirado hacia otro genio renacentista, Leonardo da Vinci. Se ha sugerido que el manuscrito podría haber sido una obra temprana, un ejercicio personal de un joven Leonardo. Los dibujos, dicen algunos, tienen cierto aire amateur, como si un genio en formación intentara representar ideas complejas que aún no dominaba del todo. Y luego está la coincidencia. En una de las secciones astrológicas del libro, aparecen 15 figuras femeninas. Algunas, visiblemente embarazadas. Todas rodean un círculo que parece un calendario, y en el centro, el símbolo zodiacal de Aries. Aries. Abril. Y más específicamente, el 15 de abril, día del nacimiento de Leonardo da Vinci. ¿Una simple casualidad? ¿O un guiño oculto? Cuando se trata del manuscrito más enigmático del mundo, ninguna pista puede descartarse tan rápido. Pero entonces surgen dudas. El manuscrito está elaborado con un nivel de precisión muy alto. El pergamino es de gran calidad, más grande que el estándar de la época. Contiene hojas desplegables, un lujo reservado para documentos importantes. El corte, la encuadernación, los pigmentos, todo indica que fue hecho por un profesional, no por un joven aficionado. Esto no fue una obra improvisada. Fue algo planificado, ejecutado con paciencia y recursos. Un proyecto que pudo haber llevado años. Y aquí aparece otra hipótesis. ¿Y si todo esto fuera una falsificación? ¿Un engaño cuidadosamente construido? ¿Y si el propio Wilfrid Voynich lo hubiera fabricado? Al fin y al cabo, era un comerciante de libros raros. Conocía el valor del misterio. Sabía cómo debía lucir un manuscrito para parecer auténtico. Y tras su descubrimiento, su reputación se disparó. Prestigio, dinero, conexiones. El Voynich se convirtió en una sensación mundial. Y lo más sospechoso, el libro no tiene una historia documentada clara. Nadie sabe con certeza de dónde salió. Simplemente, apareció. Además, la escritura es demasiado limpia. No hay errores, ni tachaduras, ni correcciones. Algo completamente atípico en manuscritos medievales, donde incluso los más prolijos se equivocaban y corregían. Una señal de que todo fue escrito de una vez, como si ya se supiera exactamente qué debía ir en cada línea. Sin embargo, en los años 2000, se realizaron pruebas de carbono 14. Los resultados fueron impactantes. El pergamino fue fabricado entre los años 1404 y 1438, con un 95% de precisión. Los pigmentos también fueron analizados. Todos auténticos. Ninguna pista de materiales modernos. Y lo más importante, no hay rastro de manipulaciones químicas. Nada indica que el manuscrito haya sido alterado, envejecido o modificado para parecer antiguo. Así que no. El manuscrito no es un fraude. Es real. Y es viejo. Demasiado viejo como para haber sido creado por Voynich. Y, por ahora, sigue sin autor confirmado. La única estructura identificable. En medio de cientos de símbolos incomprensibles, hay un dibujo que sí reconocemos, una ciudad amurallada. Pero no es cualquier muralla. Las torres están coronadas con un diseño muy particular, cola de golondrina, una forma en V invertida. Un patrón arquitectónico que solo se utilizaba en el norte de Italia durante los siglos XIV y XV. Eso lo cambia todo. Ahora tenemos una ubicación.
Y un periodo. Y gracias a una carta escrita por Johannes Marcus Marci, sabemos algo más. El manuscrito pasó por muchas manos, todas importantes, todas obsesionadas con él. Lo escribió alguien entre 1404 y 1438, probablemente en el norte de Italia. Fue adquirido por el emperador Rodolfo II. Luego pasó al médico Jacobus Sinapius. Después al alquimista George Baruch. Más tarde a Rafael Misovsky. Y finalmente, en 1665, llegó a manos de Marci, quien se lo envió al erudito Athanasius Kircher. Y ahí se pierde el rastro. ¿Qué hay en el manuscrito? Aunque nadie ha logrado descifrarlo, el libro parece tener una estructura ordenada. Está dividido en 6 secciones. 1. Botánica, más de 100 plantas ilustradas con obsesiva precisión. Pero la mayoría no existen. Algunas parecen ser híbridos, otras son completamente irreconocibles. ¿Ficciones? ¿Mutaciones? ¿Seres vegetales de otro mundo? 2. Astronomía, astrología, círculos, estrellas, constelaciones imposibles. Soles y lunas que no coinciden con ninguna carta celeste conocida. ¿Mapas astrales? ¿Lenguaje simbólico? ¿Calendarios rituales? 3. Biología, decenas de mujeres desnudas, muchas de ellas interactuando con líquidos, tubos, sistemas interconectados. No hay explicación clara. ¿Representaciones médicas? ¿Metáforas alquímicas? 4. Cosmología, diagramas complejos. 9 medallones rodeados de estrellas, símbolos, órbitas. 9. ¿Planetas? ¿Reinos? ¿Etapas de un proceso? 5. Farmacéutica, alquimia. Las plantas vuelven, pero ahora aparecen acompañadas de frascos, botellas, instrumentos de laboratorio. Ya no parecen solo dibujos, sino fórmulas. Preparaciones. Recetas de algo que, tal vez, nunca debió ser revelado. 6. Texto continuo, la parte más densa del manuscrito. Sin dibujos. Solo palabras, largas secuencias. Como si en esas páginas se estuviera revelando el verdadero secreto. Y sin embargo, sigue sin traducirse ni una sola frase. A medida que uno se adentra en las últimas páginas del manuscrito Voynich, algo cambia. Las ilustraciones desaparecen. No hay más plantas imposibles, ni mujeres en extraños rituales, ni diagramas celestes. Solo quedan palabras. Bloques densos de texto, continuos, casi sin pausas. Fragmentos encabezados por pequeños símbolos, como si fueran claves ocultas, marcadores del inicio de algo importante. ¿Instrucciones? ¿Fórmulas? ¿Oraciones rituales? Nadie lo sabe. Este podría ser el corazón del manuscrito. La parte más directa. Y quizá, la más crucial. Se ha calculado que el manuscrito contiene más de 170,000 caracteres, organizados en palabras de entre 2 y 10 letras. No hay desorden. No hay improvisación. El texto tiene ritmo. Tiene lógica. Se repiten estructuras, se respetan patrones. Se identifican al menos 22 símbolos básicos, acompañados por otros más aislados, menos frecuentes. Algunos recuerdan letras minúsculas del alfabeto latino. Otros parecen números. Algunos, no se parecen a nada. Pero lo más curioso, el texto se lee de izquierda a derecha, como la mayoría de las lenguas europeas. Eso revela algo esencial, esto no es una colección aleatoria de símbolos. Hay reglas. Hay sistema. Hay intención. ¿Lenguaje o código? Durante décadas, una de las hipótesis más persistentes ha sido que el manuscrito no está escrito en un idioma, sino en un código. Un cifrado. Como los que usaban los alquimistas, espías, o monjes para proteger conocimientos sagrados o prohibidos. Y tiene sentido. Los métodos de cifrado no son un invento moderno. Ya en la antigua Roma, Julio César utilizaba un sistema que hoy lleva su nombre, el cifrado César, donde cada letra del mensaje se desplazaba un número fijo de posiciones. A simple vista, parecía un galimatías. Pero quien conocía la clave, podía leerlo todo. Con el paso de los siglos, los códigos se volvieron más complejos. Los alquimistas, en particular, comenzaron a mezclar símbolos inventados, lenguas antiguas como el latín, el griego, el hebreo, y signos astrológicos o esotéricos. Todo para proteger su conocimiento de miradas inquisidoras, o de la hoguera. Había quienes eliminaban las vocales, otros que usaban libros como clave para leer el mensaje. Algunos empleaban cifrados polialfabéticos, donde el alfabeto cambiaba constantemente a lo largo del texto.
Y el Voynich parece encajar en ese perfil. Un mensaje encriptado. Una obra destinada solo a iniciados. Una biblioteca privada en una sola obra. Pero entonces, surge un problema. Todo código parte de un idioma real. Latín, italiano, hebreo, griego. Algo detrás. Un esqueleto lingüístico. Y el Voynich no muestra ni una sola raíz reconocible. Ninguna palabra que pueda relacionarse con una lengua viva o muerta. Ninguna pista que revele su idioma base. Y lo más inquietante, no hay errores. Nada de texto sin codificar, nada de inconsistencias. El Voynich es demasiado perfecto. Demasiado limpio. Como si no estuviera escondiendo un idioma, sino creando uno nuevo desde cero. ¿Una lengua real o una ilusión perfecta? Y sin embargo, cuando los lingüistas analizan el texto del Voynich como si fuera un idioma real, aparece algo inesperado. El texto cumple con la ley de Zipf, una ley estadística universal que rige todos los idiomas humanos. En toda lengua, la palabra más usada aparece el doble que la segunda, el triple que la tercera, y así en una curva descendente que nunca falla. El Voynich cumple esa curva con precisión. Palabras comunes, palabras raras, patrones consistentes. Eso no puede lograrse al azar. Incluso se ha identificado que dentro del manuscrito hay dos variantes del idioma. Un lenguaje A, que domina la mayoría del texto. Y un lenguaje B, más presente en las secciones de astrología y figuras femeninas. Pero no solo cambia el vocabulario. Cambia el ritmo. Cambia el trazo. Cambia la mano que lo escribe. Algunos expertos creen que hubo 2, quizás 4 personas distintas trabajando en el manuscrito. O que se trata de un mismo autor, cambiando de estilo a propósito. La estructura interna es también inquietante. Algunas letras solo aparecen al principio de las palabras. Otras, únicamente al final. Hay combinaciones que se repiten como si fueran sílabas prefijadas. Y otras que nunca aparecen juntas. El idioma del Voynich es más predecible que el español. Por ejemplo, en nuestro idioma, la Q casi siempre va seguida de U. En el Voynich, estas relaciones son aún más estrictas. Como si cada símbolo tuviera un lugar exacto, y nunca pudiera desviarse. Cuando las palabras fallan, miramos los dibujos. Muchos investigadores han intentado vincular las imágenes con las palabras que las rodean. En la parte botánica, ciertos términos solo aparecen cerca de raíces, flores o tallos. ¿Son los nombres de las plantas? ¿O de los compuestos que se extraen de ellas? En las secciones astrológicas, algunos bloques de texto se alinean justo debajo de signos del zodiaco o constelaciones. ¿Rituales? ¿Fechas sagradas? ¿Predicciones? Y aquí nace una idea inquietante. ¿Qué pasa si el idioma del Voynich no es un código, sino un idioma real, que se perdió para siempre? Rongo Rongo, un eco del silencio. Un ejemplo real de lo que podría haberle ocurrido al Voynich es el sistema Rongo Rongo, de la isla de Pascua. Un conjunto de tablillas de madera, talladas con símbolos que tienen estructura, patrones, repetición. Una escritura que claramente representa un lenguaje. Pero que ya nadie puede leer. Porque el idioma murió. La cultura desapareció. Y con ella, el sentido. Hoy hay más de 20 tablillas Rongo Rongo. Y nadie ha podido descifrarlas. ¿Y si el Voynich es lo mismo? ¿Un idioma real de una civilización que ya no tiene voz? ¿O es todo una invención? Otra teoría sugiere que el Voynich nunca quiso decir nada. Que fue creado como un juego, como una ilusión. Gordon Rock, investigador británico, propuso que el manuscrito pudo haber sido generado mediante una herramienta llamada la grilla de Cardano, una técnica para construir textos falsos que imitan la estructura de un idioma real. Con esta técnica, cualquiera con paciencia podía crear páginas enteras de texto coherente, pero sin ningún significado real. Esto explicaría por qué el manuscrito es tan perfecto, tan limpio, tan ordenado. Porque si no hay mensaje, no hay errores que cometer. Después de más de un siglo de análisis, escaneo, comparación y obsesión, ¿estamos exactamente donde empezó Wilfrid Voynich en 1912? ¿Sosteniendo un libro en las manos? Sin poder leerlo. Nadie sabe quién lo escribió. Nadie sabe por qué. Y lo más inquietante, tal vez nunca lo sabremos. Pero ahí está. Esperando. Como si hubiera sido escrito para alguien que aún no ha nacido.